Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva pecera de memorias. Para mí la última de la semana, pero para David, la penúltima. La penúltima. Mañana vengo con más. Muy bien. ¿Qué te parece todo en general? Todo- ¿Cómo están las cosas en el mundo? Mal. Mal, ¿eh? Mal. Estamos viviendo un periodo muy conflictivo. Parece que vuelve la guerra a Irán. De momento, Irán ha dicho que a Pakistán que no va. Bueno, pero se extiende la tregua, ¿no? Yo lo último que he leído. Veremos. De repente no nos hemos enterado de nada y contamos esto como, No. como de memoria, ¿no? En cualquier momento me espero lo peor, David. Tú te esperas lo peor. En cualquier momento, ¿eh? Sí. Vale, pero esto Creo que hay pocos incentivos a la negociación ahora mismo, Vale, por parte de Irán, sobre todo. eso es verdad. Y de momento es que creo que Irán puede apuntar alto en sus demandas. Porque es que parece que Irán le puede venir bien, ¿no? Todo lo que está ocurriendo. Pueden salir mejor de lo que estaban en ciertos aspectos, claro. ¿Y quién se lo iba a decir ¿Quién se el lo iba a primer decir? día cuando mataron al propio Ayatolá? Mira cómo han cambiado las cosas y lo que habla, ¿no? De cómo se han preparado a conciencia para una guerra Ujú. de estas Pero características. yo hoy te iba a decir que hablamos mucho de Irán, muchísimo. Sí. Y está la cosa un poco en una calma tensa, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si hacemos un poco un análisis de todo lo que nos Irán? Vale. Hace mucho que no hablamos de Me de parece ello. muy bien. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Damos la actualidad más inmediata Vale. y luego nos metemos a repasar el resto del mundo. Venga. Pues vamos al lío. David, por cierto, habíamos dicho que si llegábamos a 10.000 en la newsletter esta semana, habría regalo la semana que viene. Va a haber regalo. Pues estamos, no, Va a haber. Yo estamos confío. a 200. Por eso, pero mañana sale la nueva newsletter y entiendo que habrá 200 personas, como mínimo, mañana no, perdón, pasado, que se suscribirán. Bueno, a ver, por favor, depende el regalo de esto. Aquellos que no estéis suscritos a Código Morsa, tenéis el enlace en la descripción. Por favor, hay que llegar a esos 10.000. Nos haría muchísima ilusión. No, y a ¿verdad? más. Hay que Si llegar a llegamos más, 11.000 pero- tampoco pasa nada, ¿eh? O no, pero qué decirte. Si nos comprometemos, ¿no? Si llegamos a 10.000 hay regalo. ¿Hay regalo? Hay regalo para todos. Es decir, enviaremos algo en Hombre, especial. claro, no se lo vamos a dar a... No digo que no va a ser un sorteo ni nada, va a ser un regalo. Sí, un regalo para todo el mundo. Venga, pues ahí queda eso. Bueno, en el programa de hoy, que no lo hemos dicho, haremos un repasito, como digo, a la actualidad más próxima. No hablaremos únicamente de Irán. Oriente También Próximo es la más próxima, ¿no? eso es verdad. No, pero hablaremos también, por cierto, de economía, porque tenemos repaso a la cartera memoriónica. Es verdad que es miércoles. han pasado bastantes cosas. Hablaremos de los hutíes, hablaremos del polvorín del Cuerno de África, de Sudán, y explicaremos cómo se relaciona toda esta amalgama de cosas con el control del Mar Rojo y con las rutas del oro. También os traeremos la situación de dos de los lugares más complicados de África, el Sahel y Libia, y hablaremos de cruentas guerras civiles que se viven en Myanmar, de la que, por cierto, tenemos un vídeo muy chulo, y en la República Democrática del Congo. Así que, ojito con el programa que viene hoy. Viene bravo el programa. Bravo Murillo. Bravo Murillo. Viene bravo Murillo. Bueno, te iba a decir, el tema de Trump y el alto el fuego, ¿cómo le llamó uno de nuestros seguidores ayer? El El abuelo naranja. Sí, el abuelo naranja, creo. El abuelo naranja, increíble. El hombre de los 1000 nombres. Nos ha gustado esa. Bueno, pues que prorroga el alto al fuego. Sí, ha decidido alargar la tregua alegando que dentro de Irán no hay una postura clara para negociar, que no se ponen de acuerdo y que necesita recibir una propuesta unificada antes de avanzar. Al mismo tiempo, Estados Unidos sigue con su bloqueo del bloqueo, el bloqueo naval en el estrecho de Hormuz. ¿Quién iba a decir que si te cargas a todo el alto mando de un país, No se van a poner de acuerdo no ibas a después. tener con quién Claro. negociar de forma clara? Y como siempre decimos, parece que el problema está entre el ala política de Irán, encabezada ahora mismo por el presidente y el ministro de Asuntos Exteriores, y por otro lado la Guardia Revolucionaria Islámica, que parece que hace un poco la guerra por su cuenta y que tiene entre ceja y ceja, ojo, la venganza no solo del Ayatollah Khamenei, sino de otros grandes líderes como Ali Larijani o como, sobre todo, en la memoria de todos los iraníes está el asesinato de Qasem Soleimani, ¿no? Entonces, bueno, va a ser difícil que la Guardia Revolucionaria coopere. Más allá de esto, las conversaciones previstas en Pakistán ni siquiera han llegado a arrancar porque las delegaciones de ambos países no han confirmado asistencia y recordamos que Irán había acusado a Estados Unidos antes de piratería. Estaba la cosa
mucho más tensa tras interceptar un petrolero. Sí, está JD Vance descontento porque le han hecho viajar para nada. Bueno, mientras tanto, el líder hutí, Abdelmalik al-Houthi, ha avisado de que podría haber una escalada si se reanudan los ataques. Y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, quiero decir, sigue oponiéndose a la tregua, aunque le toque tragar por Estados Unidos, defendiendo una línea más dura frente a Irán. Recordemos que para Israel esta guerra es existencial y ve en esta guerra como la guerra de todas las guerras, es decir, la guerra definitiva para librarse de la amenaza iraní. Bueno, en la misma línea que le están pidiendo sus votantes y una mayoría del pueblo israelí, Netanyahu se muestra más beligerante de la cuenta. Bueno, dice Netanyahu, ojo, textualmente: si no hubiéramos actuado contra la amenaza existencial, si no hubiéramos actuado con determinación y valentía, los nombres de los lugares de muerte, Natanz, Fordow e Isfahan, podrían haberse sumado a los nombres de los campos de exterminio del Holocausto: Auschwitz, Majdanek y Treblinka. ¿Cómo lo ves tú, David? Hombre, yo creo que los únicos asesinatos que han sido llevados a cabo en estas localizaciones los ha hecho precisamente Israel, ¿no? Sí, bueno, y Estados Unidos. Y Estados Unidos. Efectivamente. Pero bueno, entiendo que dicen que de ahí podrían haber salido bombas nucleares que hubiesen arrasado Israel, como por otro lado buenamente prometió el régimen iraní, ¿no? Que acabaría con la existencia del propio Estado de Israel. Bueno, luego tenemos movida en Filipinas. Sí, vamos a empezar ya con el paseo mundial que vamos a hacer hoy. Sí, Filipinas y Estados Unidos iniciaron una nueva edición de los ejercicios militares Balikatan, que se van a prolongar hasta el 8 de mayo y que este año alcanzan una dimensión muy grande, y esto pues tiene mucho que ver no solo con la participación de estos dos actores, sino también con Australia, que ya era habitual, además de la incorporación de Francia, de Canadá y de Nueva Zelanda. Una de las principales novedades va a ser el lugar donde se desarrollan pues por primera vez estos ejercicios, que incluyen maniobras en Itbayat, una isla norte de Filipinas, una isla en el norte, que está situada a unos 155 kilómetros, a ver si adivinas de dónde. De China. De Taiwán. ¡Ay, de Taiwán! Bueno, para algunos es lo mismo. Bueno, claro. Esta proximidad, bueno, de hecho es lo mismo, es la República de Claro, según de a China, quien ¿no? le preguntes. Según a quien si le preguntes al gobierno taiwanés te va a decir que no. Si le preguntas a la oposición taiwanesa, que es el Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang, te van a decir que sí. Por cierto, estuvieron los del Kuomintang hace poco. Lo hemos comentado, lo comentamos aquí en la pecera. Ah, vale. Ya ni me acuerdo lo que un hito bastante importante eso, ¿eh? Muy, muy importante. Bueno, esta proximidad tiene un peso estratégico muy grande, y es que Taiwán, ya sabéis que es uno de los principales focos de tensión en la región, especialmente por la presión de China, que considera la isla parte de su territorio, de la República Popular de China. Hay que diferenciar siempre aquí. Sí, y precisamente China ha sido la que ha criticado estos ejercicios, como no podría ser de otra manera, al considerar que contribuyen a aumentar la tensión en la zona. Bueno, también lo que está haciendo China con los pesqueros filipinos, pues también ayuda a aumentar la tensión en la zona. En fin, aunque las maniobras se presentan como defensivas, su escala, la participación internacional y su ubicación refuerzan la idea de una mayor coordinación ante posibles escenarios de crisis en el Asia-Pacífico. Y bueno, ahora que hemos visto esto de Filipinas, ¿qué te parece si antes de que repasemos el resto de conflictos vamos con el tema de el repaso? Venga, vamos a ello. El repaso a la cartera memoriónica, ¿no? Ya sabéis que esto siempre viene de la mano de Besto. ¿Y qué es Besto? Bueno, como ya sabéis los veteranos del canal, una herramienta diseñada, una aplicación de inversión diseñada para aquellos que no queremos complicaciones. Es una app de inversión ideal si lo que buscas es entrar en las mejores compañías del mundo de forma fácil y sobre todo segura. Y lo mejor de todo, David, el dinero no es una barrera. ¿Sabes? No es una barrera. ¿Sabes desde cuándo, con cuánto puedes empezar? Lo sé, pero prefiero que me lo cuentes tú. Bueno, pues desde solo 5 euros. ¿Y cómo? Gracias a las acciones fraccionadas. Y si ahora mismo estás pensando que todo el tema de las inversiones te suena chino, como a veces le pasa a David, pues tienen una biblioteca de recursos gratuitos para aprender a invertir desde el minuto 1. Te registras y voilà, todo listo. Pero ojo, que aún hay más. También tiene una cuenta remunerada con la que puedes poner tu dinero a trabajar. Solo por tener tu dinero en la cuenta te dan un 3,25% anual en dólares. El interés se calcula día a día y te lo ingresan cada mes sin costes de mantenimiento y para todos los bolsillos. Esto sí, desde los 5 euros hasta los 200.000. Sí, señor. Yo eso no sé si lo veo tan viable, pero lo de los 200.000, ¿quieres decir? Ser un afortunado. Sí, lo de los 5 por lo que sea, sí. Bueno, poco a poco es poner el interés compuesto a trabajar. Es verdad. Y todo acaba llegando.
Para eso está Besto. Bueno, lo mejor de Besto, ya sabéis, y por lo que nosotros hacemos esta serie, es que te permite invertir en colecciones. Y las colecciones son listas de empresas seleccionadas a partir de análisis de tendencias macroeconómicas, disponibles para aquellos que quieren invertir sin profundizar en el análisis individual de empresas. Y sí, ahí está nuestra lista, la de la comunidad, esa que construimos acción por acción con todos los amigos memoriónicos aquí en la pecera. Bueno, te preguntarás, David. Me pregunto, ¿qué tal va? ¿Qué tal va? ¿Qué tal va? Efectivamente. Bueno, pues es que no te lo vas a creer. A ver, es que esto es tremendo, ¿eh? No te lo vas a creer porque volvemos a estar en máximos históricos. Pero esto es increíble. Volvemos a estar en máximos históricos. La cartera lleva una rentabilidad acumulada del 54,42% en los 10 meses que lleva publicada. Que tú dices, bueno, ¿y cuánto ha subido el mercado? Bueno, pues el mercado, el S&P 500, ha subido un 15,95%. Por tanto, lo más que triplicamos. Más que triplica, es una locura. Es que como sigamos así, lo vamos a cuadruplicar. Como sigamos así. La pecera de Warren Buffett, Espectacular, espectacular. Bueno, de hecho, me gustaría, si podéis poner en comentarios, a ver si hay alguien que lleve desde el principio del todo o cuándo os sumasteis a la locura de la cartera de memorias de PC Investo. Para eso, para aquellos que estén dentro. Y bueno, por cierto, pronto se va a cumplir un año del nacimiento de la cartera, ¿vale? Entonces prepararemos alguna cosilla especial. No obstante, si alguien tiene alguna idea de cómo podemos celebrar el año de la cartera, pues que nos lo ponga también en comentarios, ¿te parece? Por supuesto. Bien. Dicho esto, recordad siempre que no es una recomendación de inversión, todo son opiniones nuestras y todo el contenido que traemos, tanto de inversión como de geopolítica, es contenido meramente formativo. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Siempre eso tiene que quedar muy claro. Bueno, vamos a la actualidad de la cartera, David, porque tenemos una triste novedad. Venga, cuéntate. Mira, tenemos una noticia mala y dos muy buenas. Entonces, vamos a empezar por la mala, Lockheed Martin, ¿vale? Nuestro gigante de la defensa ha caído un 6% esta semana. La caída, por un lado, encaja con, oye, el que se acerca o que se ha acercado por momentos el tratado de paz entre Irán y Estados Unidos. Bueno, que esa es otra buena, entonces, al final. Eso sí es bueno. Pero el problema que ha tenido Lockheed Martin esta semana es un problema muy concreto y es de corto plazo, y es que Perú tenía muy avanzada la compra de unos F-16, ¿vale? Y Estados Unidos había aprobado en 2025 esta venta por 3.420 millones de dólares. Pero el problema se ha enredado porque la inestabilidad política en Perú ha causado que el gobierno interino haya dicho, oye, vamos a aplazar la compra hasta que haya un nuevo ejecutivo y que sean ellos los que la firmen cuando tengan la confianza del pueblo peruano. Entonces haya dejado en el aire este contrato que el mercado daba por cerrado. Y a esto se suma otro frente, que es el tema de que la NASA ha rehecho su estrategia lunar, cancelando la estación orbital Luna Gateway y también algunos desarrollos previstos para el programa Artemis, lo que reduce las certezas sobre lo que reduce las certezas que había para algunos contratistas como Lockheed Martin, que están vinculados también al ecosistema espacial. Entonces, esa es la parte mala. O la parte buena, Amazon, por ejemplo. Amazon ha subido más de un 3% esta semana, resurge de sus cenizas y ya acumula una subida desde los últimos mínimos bastante interesante. En este caso se debe a que la compañía, ya sabéis, que está redoblando su apuesta por convertirse en una pieza central de la infraestructura global de inteligencia artificial. De hecho, esta semana hemos conocido que Amazon invertirá hasta 25.000 millones de dólares adicionales en Anthropic. No sé si tú usas Anthropic, David. ¿Alguna vez? Está bastante chulo todo el sistema cloud y el tema de los agentes y tal. Pues bueno, pues ahí se ha metido Amazon y un Anthropic que prevé gastar más de 100.000 millones de dólares en tecnología cloud de Amazon durante la próxima década. Esta manera de invertir también, oye, pues se asegura a un cliente. Y, por cierto, esta inversión de Amazon en Anthropic incluye un desembolso inicial de 5.000 millones y otros 20.000 millones condicionados a diferentes hitos. Recordamos que Amazon ya tenía una parte de Anthropic porque en el pasado había invertido ya 8.000 millones de dólares. Google también, por cierto, Alphabet, la matriz de Google. Están los dos ahí metidos. También tiene pasta metida en Anthropic. No sé si... Hablo de memoria, pero creo que es un 14% lo que posee Alphabet de Anthropic. Bueno, esta parte, bien. Por cierto, claro, obviamente, para dar todo ese poder de computación a Anthropic, Amazon va a utilizar sus propios chips, el Trainium 2 y el Trainium 3. Así que bueno, con esto Amazon refuerza dos frentes a la vez. Por un lado, el cloud y por otro lado, el hardware para IA. Y luego tenemos el gran ganador de la semana, ojito esto,
que es Rocket Lab, que ha subido un 26,68%. Vale, cuéntanos por qué. Rocket Lab, espectacular. Bueno, ¿por qué? Porque ha habido una mezcla, ¿no?, de cosas. Está por un lado el viento de cola sectorial, está la mejora real del propio negocio, y es que ahora mismo el mercado está muy positivo con este sector. Así que, nada, como la inversión global en compañías espaciales ha marcado un récord, pues Rocket Lab está capitalizando parte de esa buena narrativa. Y aquí hay que decir que también ha ayudado mucho esa hipotética salida a bolsa de SpaceX, que parece que va a realizar en el futuro y que ha provocado que entre mucho dinero en el sector y ahora sea como el sector de moda, ¿no? Como cuando, yo qué sé, la IA se puso de moda o como cuando se pusieron en moda las empresas de CBD, por decirte algo, ¿no? Bueno, este clima favorece mucho a Rocket Lab porque realmente es la única empresa así grande que está en este sector que a día de hoy cotiza en bolsa, las demás son privadas. Así que por este lado, genial. Y además de todo esto, la empresa anunció un contrato de 190 millones para 20 misiones HASTE, ligadas a las pruebas hipersónicas del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Así que este es el mayor lanzamiento de su historia. Y aparte, tiene una cartera de pedidos por más de 2.000 millones de dólares. Alucinante lo de Rocket Lab y bueno, pues nada, todos los inversores de la cartera de memorias de PEZ lo estarán celebrando a muy buen seguro. Así que nada, si queréis bichear la cartera memoriónica o si queréis invertir en ella, no lo recomendamos, simplemente lo dejamos ahí como hoy hay esa posibilidad. Pero si queréis hacer eso, tenéis el link a Besto en la descripción. ¿Sabes quién está muy contenta con Besto? Cuéntame. Paula. Hombre, nuestra editora. Sí, nos dijo nuestra editora nos dijo que tenía ahí metido en la cartera memoriónica. Sí. Y que le va muy bien. Hombre, normal que le vaya bien. Joder. ¿Cuánto hemos dicho? Un 54% de rentabilidad en 10 meses. Madre mía. Espectacular. Bueno, pues eso. Os dejamos el link a Besto en la descripción. El QR también que aparece en pantalla ahí donde David, creo que es. Sí. Y también en el primer comentario fijado. Y dicho esto, vámonos al resto de conflictos que íbamos a repasar. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por Yemen. ¿Qué te parece? Muy bien, me gusta Que Yemen. además hemos hablado un poquito ya de los hutíes. Allí en Yemen... Tiene un vídeo, por cierto, Lethal Crisis, que visita Yemen. Sí, yo lo he visto, es espectacular ese vídeo. Muy bonito. A mí es de los que más me gusta también. Que, como decía, los hutíes allí siguen siendo uno de los actores dominantes, pero ya no juegan solo dentro del país. En los últimos meses pues han estrechado aún más, ¿no?, esa relación con Irán, que ya era muy fuerte, que estaba un poco latente, pero que, bueno, que al final la guerra ha hecho que cierren filas y se han vuelto a convertir en una pieza más de la estrategia en la región. Ya sabéis que controlan el norte, incluida la capital, y desde ahí tienen capacidad para influir en algo mucho más grande, que es el tráfico marítimo del Mar Rojo, que es algo de lo que vamos a hablar bastante en el programa de hoy. Sí, donde ha cambiado mucho la situación en Yemen es en el sur, ¿no? Porque ahí el panorama está también que arde. El Consejo de Transición del Sur, que durante años fue el gran aliado de Emiratos Árabes Unidos, ha quedado muy tocado tras su derrota a comienzos de 2026. Y eso ha permitido que el gobierno reconocido internacionalmente, el verdadero gobierno de Yemen, recupere parte del terreno que había perdido. Aunque sigue siendo bastante débil el gobierno yemení y bueno, siempre hay esas divisiones también internas. Mientras tanto, Arabia Saudí está intentando mantener el equilibrio para evitar que los hutíes ganen demasiado poder en su frontera y también para evitar, por cierto, que el Consejo de Transición del Sur progrese. Arabia Saudí apoya al gobierno yemení, Emiratos Árabes Unidos al Consejo de Transición del Sur e Irán apoya a los hutíes. Hay como un mini Oriente Medio dentro de Yemen. Sí que es verdad que ahora Emiratos Árabes Unidos, pues su apoyo ha quedado muy reducido realmente, o sea, el del Consejo de Transición, pero vamos a hablar mucho de Emiratos Árabes Unidos en el programa de hoy porque tienen pies un poco en todos sitios, ¿no? Bueno, es que ahora vamos a Sudán, ¿no? Vamos a Sudán, que es otro de los tela. sitios donde Cuéntanos. tienen puesto un pie. Sudán sigue atrapado en una guerra abierta entre el ejército regular y las fuerzas de apoyo rápido, las RSF, que aquí en la pecera hablamos mucho de ellas. No hay ningún bando que haya logrado imponerse del todo y en los últimos meses los combates han continuado en Jartum, pero sobre todo donde la zona es más conflictiva es en Darfur. Allí la violencia ha escalado con fuerza y los cambios de control son constantes. Es una región que está al oeste de Sudán. El país está en la práctica pues dividido en varias zonas de influencia y el ejército intenta mantener el control institucional mientras que, como digo, bueno, en el este y en el norte, mientras las RSF pues consolidan su presencia en esta zona oeste y en algunas zonas pequeñas del sur también. Claro, pero lo interesante de este conflicto es realmente cómo influyen los distintos agentes internacionales en este tablero, ¿no?
Bueno, Egipto respalda al ejército sudanés, ¿no? Y busca sobre todo ganar estabilidad en su frontera sur y proteger sobre todo también sus intereses en el Nilo. Ya sabéis que el 90 y pico % de Egipto está en la riviera del Nilo y depende del agua de este gran río. El más largo del mundo, ¿no? El más... Bueno, no sé si... Yo lo estudié así, pero esta es la típica cosa que luego... Que de repente te dicen que es el Amazonas porque es que una me suena, afluente, no sé me qué. suena que es el Amazonas. Sí. Pero no, bueno, o sea, siempre se ha dicho el Nilo en nuestros y tiempos. el Amazonas el más caudaloso, pero ahora no sé si consideran una parte más del Amazonas que antes no se consideraba. En fin, bueno, da igual. Mientras Egipto apoya al gobierno de Sudán, Emiratos Árabes Unidos está más vinculado a las RSF. En parte por su interés en las rutas comerciales que pasan por allí. Y Etiopía también. Y Etiopía. No sé si lo ibas a decir. Pero... Sí. Este es otro tema muy importante. Etiopía, que está jugando también su propia partida en esta guerra, ¿no? Al final, Sudán se ha convertido en un punto de cruce entre varias tensiones regionales, que está, por un lado, el control de los recursos, ya sabéis todo este tema del oro que hay en Sudán, luego el tema de las rutas estratégicas y también la influencia de las potencias externas, que, bueno, todo el mundo quiere tener o poner su granito de influencia en Sudán, territorio bastante estratégico. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Mira, ¿Cuerno de África? Sí, el Cuerno de África. Te iba a decir que podemos seguir avanzando, comentando los conflictos, sobre todo los que tienen que ver con África, y luego ya, entre nosotros, hacer un pequeño, no sé si debate, pero aterrizar todo, porque es que todos están muy conectados. Eso y en todos tiene que ver los recursos estratégicos y el control de las rutas por estos recursos, en muchos de ellos también el agua, y no solo el agua del Nilo, como hemos visto, también el acceso al mar. Claro. El acceso al mar de Etiopía. Bueno, precisamente eso nos va a llevar a Somalia, ¿no? Y vamos a hablar también de Somalia, sí, en el Cuerno de África, que es una región muy volátil, pues todavía hay más focos de tensión que antes. En Somalia el gobierno, bueno, mantiene la ofensiva contra Al-Shabaab, que ya es un grupo insurgente de barbudos, como podríamos decir. Los barbudos somalíes. Pero se les está complicando bastante, ya sabéis que Somalia es un país, podríamos decir un país fallido, ¿no? Un estado fallido. Totalmente fallido. Y luego tenemos Etiopía, que allí todavía arrastran los coletazos de la guerra del Tigray. El país tiene bastantes zonas de inestabilidad, pero además tiene nuevos frentes. Por un lado tenemos ese pulso que estábamos comentando antes, que tiene que ver con Egipto y con Sudán por el control del agua del Nilo, porque están haciendo nuevas presas. Allí tienen esa presa, creo que es la más grande de África, ¿no? Que hablamos mucho de ella aquí, la presa del Renacimiento etíope. Y luego, por otro lado, pues Addis Abeba también ha sido señalada por la cercanía, lo que comentaba Borja, con las RSF sudanesas. Han visto ya algún campo de entrenamiento y esto pues añade mucha más gasolina al conflicto en Sudán. Por cierto, me gustó mucho la parte de la newsletter en la que hablabas de las guerras del agua. Las guerras del agua. De hecho, tanto me gustó que ayer hice un hilo en Twitter con este tema. Perfecto. Y de paso también un poco para dar a conocer la newsletter. Pero me gustó mucho esa parte. Bueno, en paralelo, también hay un acuerdo, ¿no?, entre Etiopía y Somalilandia, ¿vale? Que Somalilandia es esa región de Somalia que de facto es independiente y que ahora está buscando reconocimiento internacional. De hecho, lo ha reconocido Israel. Ya. Ha reconocido Israel y podría encontrar el reconocimiento etíope siempre y cuando Somalilandia le dé a Etiopía una salida al mar, ¿no? Entonces ahí está la cosa un poco tensa. Recordemos también que Somalilandia está prácticamente en la entrada del estrecho de Bab el-Mandeb, por tanto es una costa, no solo una costa, es una costa terriblemente estratégica. Y también, por cierto, no hemos hablado del tema de Etiopía y Eritrea, ¿no? Que es verdad. Si no encuentra la salida al mar Etiopía por Somalilandia, puede que la busque por Eritrea, tomando una parte de este país y asegurándose un puerto en el Mar Rojo. Eritrea es para quien no lo sepa, es un país muy interesante. Es uno de los países más herméticos del mundo. Planeta. Es como la Corea del Norte africana. Tenemos un vídeo sobre ello. No sé si en Memorias de Tiburón o en Memorias de Pez, pero tenemos un vídeo sobre ello. Por cierto, también una economía totalmente planificada y controlada por el gobierno. Y luego podemos irnos más lejos, todavía estamos en África, pero nos vamos hacia el norte de África, porque allí tenemos Libia, ¿vale? Otro conflicto que es un conflicto, bueno, yo creo que tú Libia lo tienes muy estudiado. Sí, lo tengo mucho ya bastante estudiado. Yo me acuerdo desde la caída de Gaddafi, de cómo al principio estaban los rebeldes contra Gaddafi, Gaddafi estuvo a punto de derrotarles, hubo una coalición de la OTAN que empezó a bombardear a las posiciones de Gaddafi. Una coalición de la OTAN sin Estados Unidos. Luego se sumó Estados Unidos porque se empezaron a quedar sin municiones.
Y con esa campaña de bombardeos, con esa zona de exclusión aérea que hubo, pues lo que ocurrió fue que los rebeldes acabaron, ¿no? Destronando a Gaddafi, linchándole hasta la muerte, por cierto. Y luego entre los propios rebeldes empezó a haber una guerra civil en la que también estuvieron los barbudos metidos, los tuareg en el sur, bueno, un lío de la leche. Y ahora, pues todavía sigue, ¿no? Libia de facto separado en dos. Claro, es un conflicto latente, no hay una gran ofensiva militar ahora mismo, pero bueno, es un país colapsado donde no hay paz y, como dices, continúa partido en dos grandes polos. Por un lado tenemos el gobierno de unidad nacional, el gobierno de Trípoli, y por otro lado tenemos las estructuras de poder del este que están vinculadas a un nombre muy importante que siempre sale cuando hablamos de Libia, que es el mariscal Khalifa Haftar. En los últimos meses ha habido choques puntuales entre milicias en el oeste y tensiones también crecientes por el control de instituciones clave como el Banco Central o la Empresa Nacional de Petróleo. Y además la cuestión energética allí sigue siendo clave porque, bueno, los bloqueos intermitentes de instalaciones petroleras se utilizan como herramienta de presión política. Te voy a contar una anécdota. Hace muchos años estuve en una charla en la Dirección General de la Guardia Civil, hablando, no sé por dónde va a salir hablando de prospectiva, ¿vale? Y nos contaba cómo la Guardia Civil hizo una misión de adiestramiento a una milicia libia para que defendiese las instalaciones petrolíferas de Repsol. Y que en cuanto hubo 4 tiros salieron corriendo con el armamento y no les volvieron a ver. Buah, tremendo esto, ¿eh? Espectacular. Esto estamos hablando del año 2015, ¿vale? 2014, por ahí, ya hace unos años. Fue bastante curioso. Yo le pregunté en medio de la conferencia, era yo bastante así de aquellas, y pregunté, oye, yo lo que no entiendo es por qué los recursos de la Guardia Civil se utilizan, ¿no?, para defender las instalaciones de una empresa privada como Repsol. Se enfadó muchísimo el Guardia Civil de turno. Bueno, en fin. ¿Habrías hecho la misma pregunta hoy? No lo sé. Es que aquellas... estaba todo el tema de las movilizaciones sociales. Estaba revolucionario. Veníamos de una gran crisis económica y todo lo que... de los rescates bancarios, de todo esto, y todo lo que era que se drenasen los recursos del Estado sentaba muy mal. Bueno, en cualquier caso, más allá de eso, que es una mera anécdota, el otro día leí que creo que era Repsol precisamente, que había vuelto a encontrar en Libia petróleo, que por primera vez en mucho tiempo volvió a haber una prospección exitosa. Así que, bueno, interesante también, ¿no? Bueno, pues en este caso es Turquía el gran valedor del gobierno de Trípoli, del gobierno reconocido internacionalmente, mientras que el gran valedor del general Haftar, bueno, son tanto Egipto como Rusia. También están metidos ahí con Haftar Emiratos Árabes Unidos, sí, señor. También está metido Arabia. Claro, aquí hay un tema. Curioso porque ahí, claro, Emiratos Árabes Unidos apoya al general Haftar y Egipto apoya al general Haftar, claro, pero luego a las RSF Egipto no. Exacto, claro, aquí se da toda la vuelta, ¿no? Y hay también un papel muy importante que es toda la influencia que ejercen los hermanos musulmanes. Que eso es lo que les pica, sobre todo a Emiratos, Arabia, las petromonarquías siempre han tenido muy cruzada esa relación que también es muy especial en Turquía, ¿no? Bueno, y que cuando cayó en su gobierno, con la primavera árabe, con la primavera árabe, en Egipto, igual ya la gente no se acuerda, pero estaba Hosni Mubarak, y a Mubarak cuando cae Mubarak en la primavera árabe, los que toman el poder son los hermanos musulmanes y establecen a Morsi en el poder. Y el gobierno de Morsi es interrumpido por el golpe militar del general al-Sisi, que toma el poder ahora en Egipto. Mismo en el gobierno Desde egipcio. Entonces, sí. Te conté que una vez me crucé con al-Sisi. ¿Con al-Sisi? Sí. ¿Dónde? Iba yo... Aquí en Bravo Murillo, ¿no? Pues casi. En Madrid-Río. Iba yo... Programa de anécdotas hoy, ¿eh? Me gusta. Sí, tremendo. Iba yo tan tranquilo con mi bicimad por Madrid-Río y de repente un policía me corta el paso. Me dicen, no se puede pasar. Y yo, ¿por qué? Y dicen, no se puede pasar. Y de repente veo empezar a aparecer un mogollón de coches blindados tal y cual y el típico coche con las banderitas de Egipto, y es que estaba el Sisi en visita oficial. El mismísimo Abdel Fattah. Sí. Ya está, esa es mi... No, hombre, a ver, es una locura. Yo, la verdad, me crucé una vez con Evo Morales. Anda. Sí, en Ciudad Universitaria, además. Sí. Oh, yo con Lula da Silva una vez Esto me lo has también, contado. en Madrid, en Cibeles. Sí, en la Casa América. Un día que yo fui fui con Yago de Cosas Militares y no me acuerdo con quién más. Fuimos ahí a dar una charlita
y en el piso de abajo estaba Lula. Estaba Lula. Sí, sí. Bueno, Sahel. Esa zona nos falta por Sahel, tocarla. ¿vamos ya al Sahel? ¿Salimos Sí, de aquí? yo creo que sí. Vale, pues vamos al Sahel. Bueno, se ha convertido, ¿no?, en uno de los epicentros de la estabilidad global. De la inestabilidad, De la no. inestabilidad, perdón, global. Ya sabéis, ese triángulo formado por Mali, Burkina Faso y Níger, que están bajo el control de gobiernos militares que llegaron al poder tras sendos golpes de Estado. En los últimos meses, lejos de mejorar, la situación de seguridad ha empeorado, ya que los grupos yihadistas vinculados a los grupos de barbudos tradicionales pues siguen expandiéndose, especialmente en las zonas rurales donde el Estado prácticamente no existe. Allí hay ataques constantes contra el ejército y la población civil y cada vez más territorio escapa al control de los gobiernos. Recordemos que estas juntas echaron a los occidentales, a los franceses, a los españoles, a los estadounidenses de la zona y acogieron con júbilo y algarabía la presencia del grupo Wagner, que poco está pudiendo hacer para defenderles. No les ha salido muy bien la película. Y bueno, la región del Sahel es muy importante también porque al final todos los procesos migratorios que pueden ser ocasionados a partir de los conflictos que hay allí, pues acaban repercutiendo en no solo los países del norte de África, sino también en Europa. O sea que la cuestión migratoria es algo muy, muy, muy importante y también la cuestión de los barbudos, ¿no? Sí, porque de hecho pueden aprovechar estos grupos insurgentes terroristas el descontrol que provoca la inmigración masiva para colar pequeñas células, como ya en su día hicieron los de Siria. Bueno, ¿qué más nos tienes que contar? Pues yo, si te África? parece, vamos haciendo esto que te he dicho al principio, que es ir... Tú sabes, ¿no? Las películas de espías y de policías que ponen los hilos, ¿no? Que van conectándolo todo. Pues si te parece, podemos intentar conectar todo lo que hemos mencionado aquí. Vale. Y yo empezaría por hay algo común muy que importante. conecta todo. Hay varias cosas, pero una de estas cosas es el control de las rutas estratégicas de minerales. Siempre es la razón que hay detrás de los conflictos. Y en concreto hay uno que yo sé que a ti te da mucha curiosidad, que has hablado mucho sobre él en Memorias de Tiburón, que es el oro. Sí, ¿vale? El oro, muy importante. El oro es uno de los hilos invisibles que conectan muchos de estos conflictos. En el Sahel, países como Mali o Burkina Faso financian parte de su economía y también de esa inestabilidad, por decirlo así, a través de la minería. Muchas veces, además, fuera del control del Estado. Sí, luego también, por ejemplo, en Sudán, el oro es uno de los motores de la guerra, ¿no? Y es como la RSF, que controlan minas y rutas de exportación, financian un poco sus actividades. En Libia, aunque el petróleo es el recurso clave, el control de las rutas y los flujos financieros también conecta con redes que mueven oro africano hacia el exterior. Y en Yemen, o por el Mar Rojo, aunque no haya grandes minas, sí que están en juego, ¿no?, las rutas por donde pasan todos estos recursos, incluido este metal precioso. Así que, bueno, temas importantes, ¿no? Y luego está el tema de Emiratos Árabes Unidos con el hub que se ha montado. Claro, es que si coges todo el mapa, cuidado que se está metiendo el micro en la cámara, si coges todo el mapa, al final ves que tienes minas por un lado, rutas estratégicas que están en países un poco caóticos, por decirlo así, que controlan ciertos grupos, por otro, y luego también el acceso al mar para poder garantizar que todo eso al final llega a donde tiene que llegar. Y donde tiene que llegar es precisamente a Emiratos Árabes Unidos. A Dubái. A Dubái, que se ha convertido en uno de los grandes hubs mundiales del oro, en concreto el oro refinado, y que luego además lo reexporta una parte enorme del oro que sale de África. Bueno, otra cosa también importante de aquí es el tema de que Emiratos es un país muy pequeñito, el territorio es muy pequeño, y esto también le pasa un poco a Israel, ¿no? Que tienen como esa fobia constante de intentar proyectarse hacia otros lugares y ganar territorio de forma que puedan tener acceso a puertos, etcétera. Entonces, bueno, esto conecta directamente conflictos como el de Sudán o el Sahel, donde el oro sale en bruto y acaba en mercados internacionales. Pues ahí queda eso. ¿Te parece si vamos con la parte de la República Democrática del Congo? Venga. Igual lo de Myanmar lo dejamos para mañana, vale, que así nos cierra muy bien África. Venga, me parece perfecto. Venga, pues hacemos hoy repaso de África, realmente. Eso es, repaso de África, y igual mañana, si no hay mucha actualidad, vale, se puede hacer de Asia. Pues cuéntanos. Bueno, el este de la República Democrática del Congo sigue siendo uno de los conflictos más activos del mundo. Recordemos que esta parte lleva de guerra la tira de tiempo. Y de hecho, una de las guerras del Congo, concretamente la segunda, fue el mayor conflicto en muertes humanas después de la Segunda Guerra Mundial.
El principal foco está en Kibú del Norte, donde el grupo guerrillero M23, ya sabéis que es un grupo rebelde tutsi, ha ganado terreno frente al ejército congoleño, llegando a amenazar ciudades clave como Goma. Junto a ellos operan decenas de grupos armados, las FDLR, una milicia hutu con raíces en el genocidio de Ruanda, las ADF, vinculadas a los barbudos, o múltiples milicias locales que muchas veces obedecen a intereses económicos. El resultado no es un frente único, sino varios conflictos superpuestos en los que el ejército congoleño lucha contra el M23, contra las ADF y en ocasiones coopera o se enfrenta a milicias locales para frenar a estos grupos. ¿Y quién está detrás de todo esto? ¿Quién mueve los hilos? Pues tenemos a Ruanda, que ha sido acusada por la ONU y por varios países de apoyar directamente al M23 con tropas, armamento, inteligencia. Y esto lo niegan, pero bueno, lo niegan igual un poco que lo de Israel, las armas nucleares, ¿no? Recordemos que Paul Kagame, presidente de Ruanda, fue elegido con el 99% de los votos. Así que igual que lo que diga Ruanda, pues tampoco hay que fiarse demasiado. Sí. Y luego también tenemos a Uganda, que mantiene tropas en el este del Congo para combatir a las ADF que ha mencionado Borja, aunque también busca asegurar pues, su influencia en la zona como quiere hacer todo el mundo. Esto ocurre en una de las regiones más ricas en minerales del mundo, coltán, cobalto y, como no, oro, que hemos hablado ya de él. Así que, pues, este conflicto es una lucha por los recursos clara. No, de hecho, lo del cobalto y el coltán de la República Democrática del Congo genera muchas más dependencias de un país tan inestable de las que se cree. Lo que pasa que, como de momento los señores de la guerra quieren sacar el dinero de ahí, pues el cobalto y el coltán sigue fluyendo. Pero realmente, ojito, porque esto podría ser muy, muy importante si ese suministro se interrumpiese. Porque no hay tantos sitios en los que haya estos dos minerales. Y son absolutamente necesarios y estratégicos para móviles, baterías y todo lo que sostiene una economía. Incluso moderna. Sistemas de defensa. Y más ahora con la transición energética, con el tema de las baterías, el cobalto es súper importante. Tenemos un vídeo en Memorias de Tiburón en los que hablamos de todo este tema del cobalto y lo importante que es. Lo sé, y está puesto en la newsletter del último día, la de los recursos estratégicos. Pues ahí queda eso. ¿Qué te parece si dejamos aquí el programa de hoy? Me parece perfecto. ¿No hay anzuelo o ya lo hacemos? Hazlo mañana, que es que se nos ha quedado un poco largo. Pues nada. Dejamos el link a esto en la descripción y también el link a la newsletter por si la gente quiere llegar a esos 10.000 y conseguir el regalito que hemos prometido en caso de que lleguemos a esa cantidad esta misma semana. Venga. Dicho esto, muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos mañana. Hasta mañana. Bueno, a mí no, vais a ver a David. Hasta mañana.